Buen día, siendo las 10 horas con 31 minutos del día miércoles 22 de octubre del año 2025, se inicia esta sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Universitario, convocada con la anticipación que exige el artículo 18, fracción primera del reglamento interior de este tribunal. Doy la más cordial bienvenida a las juezas de este pleno del tribunal, así como a todos los presentes. Secretario, pase lista de asistencia para verificar que exista quórum legal para celebrar esta sesión pública de resolución. Con su permiso, se procede a pasar lista de asistencia e informar lo siguiente. Licenciada Liliana Muñoz Cornejo, jueza titular Campus Mexicali. Presente. Maestra María Elena Vázquez Balcázar, jueza titular Campus Tijuana. Presente. Doctor Alejandro Sánchez Sánchez, juez titular Campus Ensenada y presidente del Tribunal Universitario. Presente. Señor presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 jueces propietarios que integran el Pleno del Tribunal Universitario. Contando con la presencia de 3 jueces propietarios que integran el Pleno del Tribunal Universitario, se instala la sesión y por haber quórum legal, los acuerdos y las resoluciones que se tomen serán válidas y legales. Secretario, por favor, el siguiente punto del orden del día. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión pública de resolución de Pleno del Tribunal Universitario. Convocatoria de conformidad con lo establecido con los artículos 1, 2 y demás relativos y aplicables al Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario, así como el artículo 17, fracción primera y 18 y relativos en su reglamento interior, se cita a los jueces titulares del Tribunal Universitario a la sesión pública de resolución, que tendrá verificativo a las 10 horas con 31 minutos del día miércoles 22 de octubre del 2025 en la ciudad de Tijuana, de acuerdo al siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia, verificación del quórum legal y lectura de la propuesta del orden del día. Número 2, declaración del quórum legal, instalación de la sesión y aprobación de la propuesta del orden del día. Número 3, presentación y exposición por parte de la maestra María Elena Vázquez Balcázar, jueza instructora de la Sala Tijuana, respecto del proyecto de resolución de juicio de nulidad registrado bajo expediente número 15, diagonal 2025, diagonal TIC, diagonal TU, promovidos por las partes actoras de la licenciatura de Odontología en contra de la Escuela de las Ciencias de la Salud, Campus Valle de las Palmas, Tijuana. Número 4, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución sobre juicio de nulidad antes citado. Y número 5, clausura de la sesión. Gracias. Se somete a la consideración de todos ustedes la propuesta del orden del día. A favor. A favor. Secretario, someta a votación la propuesta del orden del día para esta sesión pública de resolución. A favor. Se pregunta a los jueces de este pleno si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día. A favor. Sí, a favor. A favor. Señor presidente, existen 3 votos a favor de la propuesta del orden del día. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día para esta sesión pública de resolución del Tribunal Universitario. Secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Presentación y exposición por parte de la maestra María Elena Vázquez Balcázar, juez instructora de la Sala Tijuana, respecto del proyecto de resolución de juicio de nulidad registrado bajo el expediente número 15, diagonal 2025, diagonal TIC, diagonal TU, promovido por las partes actoras de la licenciatura de Odontología en contra de la Escuela de Ciencias de la Salud, Campus Valle de las Palmas, Tijuana. Muy bien. Con su permiso, jueza, con su permiso, presidente. Universidad Autónoma de Baja California, expediente número 15 del 2025, diagonal Tijuana, diagonal Tribunal Universitario. Visto para resolver el juicio de nulidad 15-2025 Tijuana del Tribunal Universitario, promovido en litis consorcio por la salud de la carrera de cirujano dentista de la Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, en contra de la Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, representada por la directora
maestra Lidia Magdalena Castañeda González de la Universidad Autónoma de Baja California, con fundamento en lo que disponen los artículos 62, fracción 8, 63, 64, 66, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento Interior del Tribunal Universitario, y toda vez que no hay cuestión procesal pendiente, se emita la presente resolución en los siguientes términos y resultando. El día 24 de junio de 2025, los promoventes de la carrera de cirujano dentista de la Escuela de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, de la Universidad Autónoma de Baja California, presentaron demanda de nulidad ante este honorable tribunal universitario, reclamando la nulidad del acto consistente en la ilegal emisión de la calificación de tipo ordinaria de la Unidad de Aprendizaje Clínica Integral 2, publicada en su agravio por el doctor José Luis Rojas Martínez, con fecha 10 de junio del 2025. De igual manera, la negativa expresa por parte de las autoridades responsables en contabilizar dentro de su calificación final los puntajes obtenidos en diversas áreas clínicas durante el transcurso del semestre 2025-1, derivando como consecuencia la restricción a ser evaluados. Asimismo, la omisión a la respuesta a la solicitud de evaluación ordinaria presentada de manera individual por los suscritos el día 16 de junio del 2025. Consecuentemente, se puso el expediente en estado procesal de formular el proyecto de resolución y elevarlo a la consideración del Pleno de este tribunal y considerándose. Los promoventes reclaman la nulidad a la ilegal emisión de la calificación de tipo ordinaria de la Unidad de Aprendizaje Clínica Integral 2, publicada en su agravio por el doctor José Luis Rojas Martínez en fecha 10 de junio del 2025. De igual manera, la negativa expresa por parte de las autoridades responsables en contabilizar dentro de su calificación final los puntajes obtenidos en diversas áreas clínicas durante el transcurso del semestre 2025-1, derivando como consecuencia la restricción a ser evaluados. Asimismo, la omisión en la respuesta a la solicitud de evaluación ordinaria presentada de manera individual por los suscritos el día 16 de junio del 2025. Consideran que, siendo reprobatorias, son indebidas y en virtud de que la unidad académica Facultad Ciencias de la Salud Campus, Unidad Valle de las Palmas, se niega a modificarlas, manifiesta que dicho acto es violatorio de sus derechos como estudiantes. La autoridad demandada negó la existencia del acto reclamado por los alumnos actores, manifestando que dieron contestación a su solicitud de revisión en tiempo y forma, anexando las pruebas correspondientes, corroborando que los alumnos no aprueban la materia con base a los porcentajes exhibidos en la contestación de demanda. Determinación de la litis. De la demanda presentada por los promoventes, así como la contestación formulada por la autoridad demandada, la litis en este asunto queda sujeta a dilucidar la posible nulidad de las calificaciones reprobatorias de la Unidad de Aprendizaje Clínica Integral 2 por parte de la autoridad demandada. Asimismo, resolver si se incurre en violación de los derechos universitarios sobre la negativa ficta al no responder a las solicitudes de revisión de examen para reconsiderar las calificaciones reprobatorias. Los alumnos actores de la unidad de aprendizaje en mención y, en su caso, determinar lo correspondiente. Los promoventes, asimismo, recalcan en sus hechos de demanda las inconsistencias en la interpretación y aplicación del encuadre, así como la falta de explicación clara que justificara los criterios de evaluación, negándoseles se les resolvieran sus dudas. Es oportuno aclarar que las facultades del Tribunal Universitario no permiten entrar al fondo en cuanto a los criterios de evaluación ni a la pertinencia del instrumento de evaluación, ya que la cuestión de nulidad solo comprenderá revisar si la autoridad académica demandada cumplió con el procedimiento de revisión en los términos de lo previsto por los artículos 93, 94, 95 y 96 del Estatuto Escolar. Octavo, resolución de la litis. Los motivos de inconformidad esgrimidos por los promoventes son infundados y, consecuentemente, se confirma la validez de la calificación reprobatoria de los alumnos promoventes. En la unidad de aprendizaje Clínica Integral 2, clave 12984, que cursaron en el semestre 2025-1. En efecto,
Este honorable tribunal estima infundados los motivos de inconformidad esgrimidos por los promoventes, toda vez que está demostrado en autos que el examen de la unidad de aprendizaje fue objeto de una revisión adecuada de acuerdo a lo previsto por la legislación universitaria en los artículos 93, 94 y 96 del Estatuto Escolar, efectuándose el análisis de las constancias en autos y en los términos de lo dispuesto por los artículos 14 del Estatuto Orgánico de este Honorable Tribunal Universitario, apreciando los hechos en conciencia y sin necesidad de apegarse a reglas o formalismos sobre estimación de pruebas, este Honorable Tribunal estima que la autoridad responsable actuó conforme a la normatividad vigente y observó debidamente las reglas del procedimiento de revisión, según se desprende de las diversas constancias documentales ofrecidas por la propia unidad académica demandada. En efecto, el procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la confirmación del resultado de los exámenes y de las calificaciones objeto de revisión sí se ajustó a los requisitos señalados por el Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, puesto que quedó plenamente demostrado que la autoridad demandada cumplió con el procedimiento de revisión y notificó oportunamente por escrito a cada uno de los alumnos, ya que se elaboró la documental dirigida a cada uno, cuyo contenido es el resultado de la revisión en oficios número 1244, 1245 y 1241 del 2025-1 con fecha 25 de junio del 2025, a través de correo electrónico a la dirección electrónica correspondiente a cada uno de los alumnos actores, sin que sea válido alegar que la unidad académica se niega a responder y reconsiderar las calificaciones reprobatorias, por ser una de las herramientas de comunicación para informar el resultado de la revisión, no siendo la única, habida cuenta que es obligación del alumno acudir a la unidad académica a informarse sobre el resultado de su examen. En estas condiciones, se advierte que la autoridad responsable da estricto cumplimiento al procedimiento de revisión de calificación final solicitada por los demandantes y emite su dictamen conforme al derecho universitario. Cabe señalar que la presente resolución de fondo se ocupa exclusivamente del resultado del proceso de revisión de dichas calificaciones, las cuales han quedado asentadas en acta de periodo ordinario, delimitando el análisis a los requisitos formales de tal proceso, en estricta aplicación del artículo 5 del Estatuto Orgánico de este Honorable Tribunal Universitario, que establece: en el juicio de nulidad de actos de autoridad universitaria se observan las reglas de procedencia que siguen. Fracción 4. En ningún caso y por ningún motivo podrá impugnarse ante el tribunal universitario el criterio aplicado por los profesores en los procesos de evaluación o de revisión de evaluaciones, sino únicamente la inobservancia de las formalidades en términos propios de tales procesos. Sobre las formalidades que debe cumplirse en el proceso de evaluación, aplicables en caso particular, el Estatuto Escolar prevé en los artículos 93, 94, 95 y 96 la revisión de los exámenes. En efecto, por lo que respecta al motivo de inconformidad expuesto por los estudiantes referente a la nulidad del acto consistente en calificación reprobatoria y la negativa de respuesta por parte de la unidad académica, se realizó en tiempo y forma el proceso de revisión y fue hecha del conocimiento de los alumnos actores en forma oportuna dentro del término establecido por el Estatuto Escolar. La unidad académica demandada cumplió con sus obligaciones establecidas en el artículo 93 y demás del Estatuto Escolar. En este orden de ideas, los motivos de inconformidad esgrimidos por los alumnos son infundados. Consecuentemente, se confirma la validez de la calificación reprobatoria obtenida por los promoventes en la asignatura de Clínica Integral 2, clave 12.984, que cursaron en el semestre 2025-1. En efecto, este tribunal estima infundados los motivos de inconformidad esgrimidos por los actores, toda vez que está demostrado en autos que el examen de la unidad de aprendizaje fue objeto de una revisión adecuada de acuerdo a lo previsto por la legislación universitaria en sus artículos 93, 94, 95 y 96 del Estatuto Escolar.
De acuerdo a los anteriores razonamientos normativos y lógicos, este honorable tribunal considera que la unidad académica demandada cumple con las disposiciones aplicables a la revisión de examen, ya que se le dio el trámite adecuado a la solicitud de cada uno de los promoventes en el presente litis consorcio, en tiempo y forma, acorde a la legislación universitaria. Por ello, el proceso de revisión que motivó el juicio de nulidad ejercido por los alumnos promoventes en la unidad de aprendizaje clínica integral 2, clave 12984, respecto al examen ordinario, cumple con las formalidades y términos al efecto establecidos. Por otra parte, cabe mencionar de nueva cuenta, como lo ha reiterado este honorable tribunal universitario en diversas resoluciones, que no son anulables los criterios aplicados por los profesores en el proceso de evaluación, porque no pueden ser materia de juicio de nulidad de acuerdo a lo dispuesto por la fracción 4 del artículo 5 del Estatuto Orgánico de este honorable tribunal y la fracción 5 del artículo 4 de su reglamento interior, resultando improcedentes los argumentos que esgrimen los alumnos respecto a su inconformidad, toda vez que esas condiciones no están establecidas por la normatividad universitaria como requisitos para la validez de esta clase de evaluaciones. Y en este sentido se considera que, en el caso que nos ocupa, sí se realizó la revisión del examen ordinario y sí se les dio respuesta en tiempo, llevando a cabo y cumpliendo sus formalidades y requisitos estatuarios, así como escolares. Asimismo, que se le comunicó el resultado en los términos de los oficios que obra en autos, de donde resulta la improcedencia de la demanda de nulidad interpuesta. Sirva de fundamento lo anterior en lo establecido en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Tribunal y del artículo 4 del Reglamento Interior de este Tribunal. Con base a los anteriores razonamientos, este honorable tribunal considera infundada la demanda de nulidad interpuesta por los alumnos y, en consecuencia, se confirma la validez del procedimiento de revisión del examen ordinario por la Facultad de Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas, Tijuana, en la asignatura Clínica Integral 2, clave 11984. En consecuencia, tomando en cuenta los agravios y pretensión de la parte actora, los hechos del escrito de demanda y su contestación a los mismos por la autoridad demandada, así como las pruebas ofrecidas por las partes y demás constancias que integran los autos, se advierte improcedente la nulidad respecto de la negativa ficta a su solicitud de revisión de calificación de la Clínica Integral 2, y por lo tanto es de resolverse y se resuelve. Someto a consideración. Señor secretario, dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución. Queda a la consideración de la juez y su servidor este proyecto de resolución para su discusión en los términos del artículo 18, fracción quinta del reglamento interior de este tribunal. Para ello concedo el uso de la voz a la jueza Liliana Muñoz Cornejo. ¿Tiene usted el uso de la voz? Yo coincido con el proyecto de la jueza. No tengo nada más que agregar, doctor. Me parece muy completo. Gracias, señora jueza. Bien, es de hacer énfasis que, además de lo manifestado por mis pares, en este juicio que se resuelve se presentó la figura jurídica del litis consorcio activo de 3 personas actoras, en las que se observa que al hacer sus manifestaciones podrán tener un interés legítimo en cuanto a su inquietud y en cuanto a su expresión. Sin embargo, este tribunal se centra, porque así está establecido su actual, a observar 3 fases del debido proceso. Es decir, la primera fase le llamo el debido proceso en la parte académica, es decir, cuando el docente realiza su encuadre y lo imparte en clase. La fase del debido proceso ante la autoridad demandada, que son los directivos de las unidades académicas, y el debido proceso jurisdiccional que observa este tribunal mediante el juicio de nulidad.
como ya lo manifestaron, ya lo manifestó la juez ponente, se observaron estas tres fases, se observó el debido proceso en la fase académica, en la fase administrativa y por supuesto en esta fase jurisdiccional, estando nosotros impedidos por ley a poder observar, señalar o contradecir el criterio de evaluación de los docentes, pues ellos lo ejercen en ejercicio de su libertad de cátedra. Es cuanto al respecto. Señor secretario, someta a votación el proyecto de resolución sobre el juicio de nulidad registrado bajo el expediente número 15, diagonal 2025, diagonal TIJ, diagonal TU, promovido por las partes actoras de la licenciatura de odontología en contra de la Escuela de Ciencias de la Salud Campus Valle de las Palmas. A favor. Jueces del Pleno del Tribunal Universitario, se somete a consideración la aprobación del proyecto de resolución que presenta el juez ponente, por lo que solicito se sirva a manifestar su voto. A favor. A favor. A favor. Señor presidente, existen 3 votos a favor del proyecto de resolución. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, pasando a ser sentencia definitiva con los siguientes resolutivos. Señor secretario, de lectura a los resolutivos de la presente sentencia. Resuelve. Primero, son infundados los motivos de inconformidad esgrimidos por las partes actoras, así como también de la alumna actora en su demanda de nulidad interpuesta en contra de la Dirección de Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad Valle de las Palmas, Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, ante la notoria causa de improcedencia derivada del artículo 6 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, reiterada el artículo 55 de su reglamento interior, toda vez que la unidad académica demandada cumplió formalmente en sus términos con el procedimiento de revisión establecido con la normatividad universitaria. Segundo, se confirma la validez de la calificación reprobatoria de 52 a la alumna actora, así como 43 de la parte actora también y 43 de la parte actora, que aparece en su historial académico en examen ordinario de la asignatura de Clínica Integral 2, clave 12984, en el periodo del 2025-1, impartida por el profesor demandado, revisada por la nulidad académica, ya que se advierte cumplir las formalidades del proceso de revisión de examen ordinario realizado por las autoridades demandadas y, en consecuencia, resulta improcedente la nulidad demandada del acto de autoridad universitaria consistente en la negativa de responder a su solicitud la revisión de calificación reprobatoria otorgada a las personas alumnos en el periodo ordinario. Debiendo notificar a las partes esta resolución en su oportunidad, revísese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tercero, gires atento oficio a la jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar Campus Tijuana para todos los efectos escolares que proceda y notifíquese a las partes para los efectos conducentes y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Cuarto, notifíquese personalmente y cúmplese. Así lo resolvieron por unanimidad de votos el juez presidente, doctor Alejandro Sánchez Sánchez, y las jueces licenciada Liliana Muñoz Cornejo y la maestra María Elena Vázquez Balcázar, siendo ponente la última de los mencionados ante el secretario del Pleno del Tribunal Universitario, el doctor Gregorio Ramírez Gutiérrez, quien autoriza y da fe. Señor secretario, dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día, señor presidente, es la clausura de la sesión. Siendo las 10:56 del día miércoles 22 de octubre del año 2025, se clausura la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Universitario. Por su presencia y atención, muchas gracias.